dado un pequeño seminario acerca del tromboembolismo pulmonar, aprovechando la nueva jornada de residentes, sobre todo para dar unos tips de manejo en la urgencia, ahora que nada empecéis a estar solos, y bueno, a ver si os es útil. Este es el índice que vamos a seguir durante la sesión: definiciones e importancia, un poquito bastante de fisiopatología, diagnóstico y evaluación, tratamiento, y luego os dejo la bibliografía. En primer lugar, ¿qué es la enfermedad tromboembólica venosa? La enfermedad tromboembólica venosa es la patología derivada de la formación de trombos en el territorio venoso que pueden desprenderse y asentarse en otras localizaciones. La más frecuente de estas sería la circulación pulmonar. Es por ello que decimos que sus dos principales representantes son la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. No obstante, incluye otras entidades como la trombosis venosa superficial, el síndrome postrombótico, etc. Y bien, porque estoy aquí yo hablando del TEP y la enfermedad trombólica venosa, pues si recurrimos a la epidemiología, vemos que es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente, solo superado por el infarto y por el ictus, con una incidencia anual en el caso de la TVP de 53 a 162 casos por cada 100.000 habitantes, depende de las series que cojamos, y en el caso del TEP de 39 a 115 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la incidencia, se multiplica por 8 si superamos los 80 años frente a aquellos pacientes que se encuentran en la quinta década de la vida, por lo que ya vemos que es una patología bastante más frecuente en pacientes frágiles. En cuanto a la mortalidad, en Estados Unidos las últimas series recogen que al menos es el responsable de 300.000 muertes anuales, y en Europa ha habido el último estudio que he visto recogía la población de 6 países y en el que se responsabilizaba al TEP de 370.000 muertes anuales aproximadamente. No obstante, además del impacto que tiene sobre los pacientes, también tiene un impacto importante en la economía del sistema sanitario, puesto que aumenta el gasto en forma de gastos prevenibles e indirectos en relación con la enfermedad tromboembólica venosa, en lo que se estiman como 8.500 millones de euros. Por lo que es una enfermedad que, así a priori, parece que tiene bastante impacto. Además, es una patología multifactorial. Este es una esquemilla, una imagen que he sacado de un Lancet que me gustó bastante. En azul os represento los factores protectores, o no tanto protectores, aunque así lo comentan ahí, sino aquellos que se relacionan con un menor riesgo de trombosis, como serían el sexo femenino, la actividad física, una dieta adecuada, ausencia de obesidad o incluso pues, determinados tratamientos como lógicamente el anticoagulante. Y en rojo os presento varios factores que sí que están relacionados con un aumento del riesgo de trombosis, como son el sexo masculino, edades avanzadas, sedentarismo, obesidad, algunas mutaciones y sobre todo estados posquirúrgicos, especialmente de cirugía mayor y del aparato locomotor. Esta es otra tabla que la he sacado del manual 12 de octubre. Me gustó bastante porque aquí solo aparecen los factores de riesgo, pero en este caso están clasificados en función de su odds ratio en forma de factores de riesgo fuertes, moderados y débiles. Sí que me gustaría que le echásemos un vistazo a los que he destacado en naranja, que son los moderados, y es que son factores muy, muy, muy frecuentes, especialmente en nuestra planta, entre nuestros pacientes. Es raro el paciente que no tenga una infección, una neumonía, una ITU, una insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia respiratoria o incluso dispositivos como catéteres centrales. Por lo que es una patología que tenemos que tener en mente y tenemos que conocer. Y ya para finalizar con los factores de riesgo, este es otro Lancet que también me llamó la atención, y es que aunque siempre se habla de los factores de riesgo que están en relación con la enfermedad trombólica venosa y el TEP, sí que se ha visto que no todos afectan por igual a todos los grupos étnicos. Y esto es algo que a mí me llama un poco la atención, porque algunas mutaciones, como pueden ser el factor 5 de Leiden o la protrombina G2021-0A en la raza caucásica, sí que se consideran factores de riesgo porque tienen un riesgo relativo de trombosis más elevado, pero por ejemplo, si nos vamos a la raza africana, vemos que el riesgo relativo es mucho menor y que en muchos casos, pues en esos países no se tienen en cuenta porque el impacto no es tan grande como en el nuestro. Sin embargo, si echamos un vistazo a la infección por VIH, vemos que en el grupo de la raza africana sí que es un factor que tiene mayor impacto que en otras razas como en la caucásica o la asiática. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver un poco cómo afecta
cómo se forma el trombo y cómo afecta al resto del organismo. Ya en el siglo XIX llegó un médico alemán que se llamaba Virchow, describió cuáles eran los 3 pilares fundamentales que determinaban la aparición del trombo, y eran la estasis venosa, el estasis venoso, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. En relación con la estasis venosa, aparecen situaciones en las que el flujo venoso se ve enlentecido, favoreciendo el depósito de células sanguíneas, especialmente de plaquetas, en dilataciones venosas e incluso en las propias válvulas, que no sé si se ve, pero bueno, puede dar lugar de forma crónica al disfuncionamiento de la válvula, dando lugar a síndromes postrombóticos, etc. Estas situaciones son bastante comunes tras intervenciones quirúrgicas, como he dicho, cirugía mayor y del aparato locomotor sobre todo, y en pacientes ancianos con encamamiento prolongado. Sí que se ha documentado, aunque de forma algo más remota, en viajeros jóvenes con muchas horas en posición estática, con las piernas flexionadas, sin ejercer movimientos de contracción muscular, que también se forman trombos por estasis venosa, aunque es cierto que en más del 90% de las series había un factor facilitador adicional, especialmente en relación con la hipercoagulabilidad. El segundo de los pilares, la lesión endotelial, bueno, pues lo que tenemos que saber es que el aparato circulatorio de forma basal siempre se encuentra en estado de vasodilatación e inhibición de la coagulación. Sin embargo, cuando hay una agresión del endotelio, se inicia una reacción inflamatoria consistente en una vasoconstricción mediada por una proteína, que es la endotelina 1, y se expone la sangre al factor tisular, produciendo con ello la activación de la vía extrínseca de la coagulación y con ello la aparición de trombos. Suele iniciarse, por lo tanto, ante traumatismos externos que supongan una lesión endotelial o dispositivos endovasculares de forma iatrogénica, como son la colocación de catéteres, vías centrales, etc. Y finalmente tenemos el grupo más amplio y aquel que genera mayor riesgo de forma aislada, aunque sí que es verdad que suele requerir la presencia de algún otro elemento desencadenante, que son los estados de hipercoagulabilidad. Estas trombofilias se clasifican en congénitas y adquiridas, y las más frecuentes son, en el caso de las congénitas, el factor 5 de Leiden, la protrombina G20-21-0A, déficit de proteínas C y S, déficit de antitrombina, déficit de plasminógeno o disfibrinogenemias. Y en el caso de las adquiridas, el síndrome antifosfolípido, ya que los autoanticuerpos son capaces de atacar a los fosfolípidos del endotelio, provocando la exposición del factor tisular y favoreciendo la formación de trombos. Una mayor actividad de los factores 8, 9 u 11 o situaciones de resistencia a la proteína C activada. Y yo me he puesto aquí a hablar de factores, así que creo que es bueno que le demos un repaso a la cascada de la coagulación. Aquí os pongo una imagen algo simplificada donde vemos por un lado, ¿se ve dónde señalo? Sí. Donde vemos por un lado la vía intrínseca de la coagulación, que será aquella que se active cuando tengamos una exposición a algún agente extraño dentro del vaso. La vía extrínseca, que es cuando cursa con una lesión endotelial, y las dos confluyen en la vía común, que finaliza en la formación de fibrina a partir de fibrinógeno, que dará lugar al trombo y se estabilizará por el factor 13. Entonces, como hemos dicho, dentro de los estados de hipercoagulabilidad, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que esta cascada, o sea, estos factores coagulantes, tengan una actividad aumentada. Por lo que, en el caso de un aumento de la actividad de los factores 8, 9 u 11, podría verse aumentada la actividad de la cascada de la coagulación, favoreciendo la formación de trombos. Lo mismo ocurre con las mutaciones en la protrombina, como la G20-21-0A y el factor 5 de Leiden, especialmente si se encuentran en homocigosis, también darían un aumento de la probabilidad de sufrir trombos. Otra posibilidad que tenemos es que en vez de tener un aumento en la actividad de los factores de la coagulación, tengamos una disminución de aquellos factores que inhiben la coagulación, es decir, de los mecanismos que nos protegen de la formación de trombos. ¿Y esto cómo lo veríamos? Como un déficit de la antitrombina, un déficit en la proteína C o un déficit en la proteína S. En el caso de la proteína C también hay que destacar un par de casos, y es que cuando se encuentra activada existen una serie de situaciones o de estados en las que presentamos una resistencia a la proteína C activada, como es el uso de anticonceptivos orales o el embarazo. Y aquí os pongo otra imagen de la cascada de la coagulación. Esta es un poco más real y yo sé que da un poco de miedo, pero me gustaría que nos fijásemos solo en esta parte de aquí, que es la vía de la degradación del trombo a través de la plasmina.
Y nada, simplemente destacar que un déficit de plasminógeno también generaría una mayor cantidad de trombos, ya que no podríamos degradarlos. Muy bien, ya hemos visto cómo se forman los trombos y ahora vamos a ver cómo dan lugar a todo este cuadro que es el tromboembolismo pulmonar y cómo afectan a la fisiología del cuerpo humano. Lo primero que encontramos es una oclusión de las arterias pulmonares y esto da lugar, por un lado, a una obstrucción anatómica y por otro lado, una vasoconstricción hipóxica. Estos dos factores en conjunto darían lugar a un aumento de las resistencias venosas y un aumento de forma retrógrada en las cavidades derechas del corazón, del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Esto da lugar, mediante la ley de Frank-Starling y todas estas cosas, por una elongación mayor del miocardiocito, etcétera, a una activación neurohormonal que en última instancia provoca 3 estados, que serían un inotropismo positivo, un cronotropismo positivo y una vasoconstricción sistémica. ¿Qué conseguimos con estos 3 estados? Pues conseguimos lo siguiente: un aumento de la presión en las arterias pulmonares. Si el corazón está precondicionado, es una persona joven y puede permitírselo, aumentan hasta 40 milímetros de mercurio la presión en las arterias pulmonares, permitiendo reducir la clínica en este tipo de pacientes y compensar de alguna manera esta obstrucción. No obstante, como hemos visto, es hasta 8 veces mayor en las personas de más de 80 años y es muy probable que no puedan hacer esta compensación. ¿Qué ocurriría entonces? Pues en este caso se produce una desviación septal, ya que las cavidades derechas se vuelven más grandes, entonces el septo se desplaza hacia la izquierda y se ve comprometido el gasto cardíaco, pudiendo entrar en una situación de inestabilidad hemodinámica, pudiendo dar lugar a la muerte del paciente. Esto se ve acrecentado por una posible recurrencia precoz del trombo si no se controla adecuadamente, agravando todavía más el cuadro, y hay algunas series que describen la aparición de infiltrados inflamatorios en las paredes del miocardio cuando tenemos una exposición prolongada a la adrenalina, que también aumentaría la inestabilidad hemodinámica, entrando, por tanto, en un círculo vicioso que podría desencadenar la muerte del paciente. En cuanto al sistema respiratorio, ¿qué ocurre aquí? Bueno, esto es mucho más sencillo que el cardíaco. Tenemos por definición una alteración de la ventilación-perfusión, ya que la perfusión se ve comprometida por obstrucción de las arterias pulmonares y da lugar a hipoxemia, por definición. Pero sí que es cierto que en el 33% de los casos, en 1 de cada 3, por el aumento de las presiones en cavidades derechas, sí que se produce un shunt derecha-izquierda, creando lo que es la fosa valpermeable y permitiendo el paso de sangre no oxigenada hacia las cavidades izquierdas, agravando todavía más la hipoxemia, si cabe. Por lo tanto, espero haberos convencido que es una enfermedad importante a nivel epidemiológico, que puede tener un desenlace fatal. Por lo tanto, vamos a ver cómo la diagnosticamos. Aquí os presento los resultados de un estudio que es el PIOPED-2, en el que se estudiaron casi 700 pacientes y lo que se hizo fue estratificar primero en 2 grupos, aquellos que tenían antecedentes de tromboembolismo pulmonar frente a aquellos que no habían tenido nunca un tromboembolismo pulmonar. De forma posterior, se hizo una segunda subdivisión descartando a todos aquellos que tenían enfermedad cardíaca de base, cardiovascular, para ver si había algún factor o que estuviese en relación solo con los que no tenían esta patología. Y se intentó estudiar qué características clínicas, qué síntomas nos podían dar alguna pista acerca de la aparición del TEP. Vemos que en todos los grupos el que más aparece es la disnea y en segundo lugar tenemos el dolor pleurítico, así que pues con bastante mala suerte vemos que son bastante inespecíficos y no hay ninguno que nos dé una pista que podamos utilizar. ¿Qué nos queda a los médicos si no tenemos la clínica? Pues nuestra exploración. Esta es una tabla de un libro que me gusta bastante, que es el diagnóstico físico basado en la evidencia de Stephen McKee, en el que tenemos varios hallazgos exploratorios en relación a varias patologías, en este caso a la embolia pulmonar, junto con sus sensibilidades, especificidades y los cocientes de verosimilitud. Si le echamos un vistazo rápido, pues vemos que los únicos que nos podrían dar una mínima pista serían el latido paraesternal izquierdo, que tiene una alta especificidad y su presencia aumentaría la certeza diagnóstica en hasta 2,4 veces, sería 2,4 veces más probable, y el dolor o edema unilateral en la pantorrilla, que ocurriría lo mismo, aumentaría las probabilidades de que el diagnóstico fuese correcto en hasta 2,9 veces. Tampoco parece algo pues especialmente importante, especialmente relevante. Entonces,
qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué ocurriría si nosotros combinamos varios de estos hallazgos exploratorios? Pues esto es en lo que se basa en las dos escalas más conocidas para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, que serían la escala de Wells y la escala de Ginebra. En este caso lo tenemos dentro de hallazgos combinados y sí me gustaría que echásemos un vistazo a las probabilidades altas. Vemos que en el caso de las probabilidades altas superiores a 7 puntos y a 11 puntos respectivamente, aumentan o hacen que sea 8,2 veces y 5,9 veces mayor la probabilidad del diagnóstico de TEP si tenemos estas puntuaciones en estas escalas. Por lo que sí que es importante que cuando sospechamos un TEP, pues las pasemos. Esta es otra forma de expresar lo mismo. Aquí simplemente coge los más relevantes y es simplemente para destacar la importancia de la escala de Wells. Cuando tenemos una probabilidad baja, se reduce la probabilidad diagnóstica en casi un 30%, mientras que si tenemos una probabilidad alta en la escala de Wells mayor a 7 puntos, aumenta la certeza diagnóstica en casi un 45%. Además, estas son las escalas, aquí os las presento, las tenemos en español, en inglés, en versión original, en versión simplificada, por lo que no tenemos ninguna excusa para, ante una sospecha de TEP, sobre todo en la urgencia, empezar a pedir pruebas complementarias sin haber pasado estas escalas. Y además de esto, yo os traigo una herramienta adicional que creo que era un poco menos conocida, y es el sistema PERC. Son una serie de criterios que nos permiten descartar el diagnóstico de TEP. Algunos de estos criterios son la frecuencia cardíaca superior a 99 latidos por minuto, inmovilización o cirugía en las 4 semanas previas o en edad mayor a 49. Si estos criterios, si obtenemos un score de 0 con estos criterios, es decir, todos ellos son negativos, nos permite descartar el diagnóstico de TEP con una certeza superior al 97%, por lo que también es una herramienta que puede ser útil. Una vez que ya tenemos más o menos los test pasados, el diagnóstico orientado, ¿qué es lo que hacemos? Bien, si tenemos un PERC con un score de 0, podemos descartar asumiblemente el diagnóstico de TEP y buscar otros diagnósticos alternativos más razonables. Si tenemos una alta probabilidad, es decir, un Ginebra por encima de 11 y un Wells por encima de 7, perdón, aumentamos la probabilidad diagnóstica a categoría muy alta y solicitaremos directamente una prueba de imagen. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la urgencia, la mayoría de casos se encuentran en este estado intermedio, es decir, no tenemos un PERC de 0 ni tenemos un Wells negativo, pero tampoco es probabilidad alta. Por lo que, ¿qué hacemos en estos casos? Es en estos casos cuando sí debemos solicitar el dímero D. Y lo que realmente me parece importante, que es algo que yo tampoco sabía, lo he aprendido haciendo este trabajo, es que cuando tenemos un score, un Wells inferior a 4 o igual a 4, el umbral para considerar positivo el dímero D asciende hasta 1000, aunque los criterios de laboratorio siempre se quedan en 500. Y es cuando entonces lo deberemos considerar significativo. ¿Cuándo le daremos valor a un D-dímero por encima de 500? Bien, pues cuando tengamos un Wells por encima de 4. Es entonces cuando sí adquiere cierta relevancia. Y en este caso, tanto si tenemos un Wells por debajo de 4 con un D-dímero mayor de 1000 o mayor de 500 con un Wells superior a 4, es cuando solicitaremos una prueba de imagen. ¿Qué prueba de imagen? Bueno, pues la que solicitamos aquí es el angioTAC de arterias pulmonares, sobre todo por su disponibilidad, porque está ampliamente validada y porque en caso de no tratarse de un TEP nos permite sugerir un diagnóstico alternativo. Así que es verdad que presenta ciertos problemas como la exposición a la radiación, al contraste iodado y que presenta riesgos en mujeres gestantes y lactantes. Y por ello tenemos otras opciones, la arteriografía pulmonar, que ya prácticamente no la utilizamos nunca. Si nos fijamos en las dosis de radiación, van de 10 a 20 milisieverts, es incluso superior a la del angioTAC, por lo tanto esta en principio queda descartada. Y luego tendríamos la gammagrafía de ventilación-perfusión. Ahora en medicina nuclear sí que se está utilizando la de perfusión, y el SPECT ventilación-perfusión. Sí que son técnicas que no tienen casi contraindicaciones, pero es verdad que tenemos dos problemas, y es que aunque irradian menos, no están disponibles en todos los centros y hasta el 50% de los casos son no concluyentes. Por lo que nuestra primera opción va a ser el angioTAC siempre y cuando esté disponible. Bien, en cuanto al tratamiento, ya tenemos al paciente diagnosticado, ha salido el angioTAC, ha salido positivo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Tratar? Bueno, pues no. Lo primero que vamos a hacer en este caso es estratificar el riesgo. Sí que es cierto que si tenemos al paciente que viene en un estado, bueno,
regular, lo que haremos será ponerle su tratamiento de soporte, pero lo primero que tenemos que hacer es estratificar el riesgo de mortalidad a los 30 días. ¿Cómo se hace esto? Con la escala PESI, que es la que os presento en la diapositiva. De nuevo, la tenemos tanto en su versión original como en su versión simplificada. ¿Y por qué os digo que esto es tan importante? Porque en función de la escala PESI, utilizaremos un tratamiento u utilizaremos otro. Entonces, como veis, basta con la escala PESI simplificada, que nos dividiría a los pacientes en bajo riesgo si el score es 0 o alto riesgo si el score es 1 o superior. Una vez que tenemos el PESI calculado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, si tenemos un PESI de 0, el paciente se podría ir a su casa teóricamente con anticoagulante directo, no habría ningún problema. Si en vez de calcular el PESI, nada más entrar el paciente por la puerta, vemos que se encuentra en inestabilidad hemodinámica, entendida como una sistólica por debajo de 90, una caída en presiones superior a 40 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos o afectación de órgano diana, lo que haremos directamente es mandarlo a la UCI para que se puedan empezar a utilizar las técnicas trombolíticas. ¿Y qué es lo que ocurre en la mayoría de estos pacientes, que son los que nos aparecerán en la sala de urgencias, que es donde vamos a estar de R1? Tienen un PESI simplificado de mayor de 1. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es solicitar una prueba de imagen. En este caso será un ecocardio para descartar la disfunción de cavidades derechas, junto con biomarcadores de daño cardíaco, como son la troponina o el BNP. Y en este caso podremos, de nuevo, estratificar a estos pacientes de riesgo intermedio en dos grupos. Aquellos que son de riesgo intermedio bajo, que no tendrán signos de disfunción en cavidades derechas ni tendrán elevación de los marcadores de daño cardíaco, y aquellos de riesgo alto que tendrán al menos uno de los dos. ¿Qué es lo que haremos en el caso de los de bajo riesgo? Ingresarán en planta e iniciaremos anticoagulación oral. En el caso de los segundos, que tenemos al menos un signo de disfunción de cavidades derechas y elevación de biomarcadores, aquí tenemos algunas dudas. Aunque lo que se propone en las guías es que se inicie con heparina y dentro de las primeras 72 horas se inicien los anticoagulantes orales, sí que es cierto que tenemos un grupo dentro del hospital, que es el equipo PERT, que es capaz de valorar este tipo de casos por ver si hay alguno que se podría beneficiar de un ingreso precoz en UCI para evitar un mal pronóstico, ¿no? Ahora sí, el tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es, primero, tratamiento de soporte. Si la saturación está por debajo de 90, utilizaremos oxigenoterapia como sea necesario, y luego tenemos varias medidas que se aplicarían si hubiese inestabilidad hemodinámica, que es cierto que la mayoría de ellas se aplicarían en UCI, como serían la ventilación mecánica invasiva o no invasiva, suoroterapia, aminas vasoactivas o incluso la circulación extracorpórea. En el caso del resto del tratamiento médico, que sí que quizás nos interesa un poco más, si tenemos aquellos de riesgo bajo que podemos mandar a casa, ¿qué es lo que ponemos? ¿Antivitamina K o ACODS? Bueno, pues los estudios lo que dicen es que pueden administrarse de forma indiferente, con una excepción. Y es que sí que hay un estudio que muestra que los ACODS tienen menor riesgo de producir hemorragias, por lo que ahora mismo sí que se prefiere que se manden al alta con los ACODS, aunque es cierto que en los estudios de no superioridad pues eran indiferentes, vaya. En relación con los de riesgo intermedio, lo que vamos a hacer es primero iniciar con heparina de bajo peso molecular y dentro de las primeras 72 horas iniciar los ACODS. ¿Por qué? Está el estudio PEITO-1 que mostraba que había un 9% de riesgo de shock y muerte a los 30 días en el caso de iniciar los ACODS más allá de las 72 horas. Si se inicia dentro de las primeras 72, este riesgo se ve reducido a un 4,8%, con una ratio de 0,44, con el intervalo que ahí os muestro. Sí que es cierto que si le echamos un vistazo al intervalo, incluye el valor 1, por lo tanto no es estadísticamente significativo, y por ello surgió el ensayo PEITO-2, en el que sí que se volvió a reestructurar todo este estrato de pacientes, los de riesgo intermedio, tomando muchas otras variables, y aquí sí que arrojó resultados estadísticamente significativos a favor de este tratamiento. Y finalmente, los de riesgo alto, que es lo que... Perdón, que me había desaparecido. Los de riesgo alto, ¿qué es lo que haremos con ellos? Acudirán directamente a la UCI y allí se podrá administrar un activador del plasminógeno recombinante, es decir, la fibrinólisis farmacológica,
o bien utilizar embolectomía percutánea o quirúrgica si hay un elevado riesgo de sangrado y no podemos administrar el activador del plasminógeno. Y puede surgirnos aquí una pregunta, que es ¿por qué no se beneficia el riesgo intermedio de la administración del, por ejemplo, el activador del plasminógeno? Bien, pues esto sí que se lo debemos al ensayo Peito 1, aquí sí que tuvimos resultados relevantes, y es que en el estrato de pacientes a los que sí que se administró el activador del plasminógeno, aunque disminuyó el porcentaje de muerte en un 3% con resultados estadísticamente significativos, también aumentó el riesgo de sangrado en hasta un 5%, por lo que en este caso creemos que el riesgo al que exponemos al paciente es mayor que el beneficio que obtenemos, y es por ello que las guías ahora mismo no lo consideran indicado. En caso de no poder administrar anticoagulación que no se controle con la misma o recidivas, podemos plantearnos el filtro de vena cava. Sí que es verdad que quería destacar yo una cosa, y es que en el riesgo intermedio, aunque este es el esquema que muestran las guías hoy en día, empiezan a surgir estudios, especialmente con rivaroxaban y apixaban, en los que a priori sí podría iniciarse desde el minuto 0 estos anticoagulantes sin pasar por la heparina, pero están todavía en ello. Y una vez que el paciente lo tenemos ya, se ha resuelto todo y lo mandamos a casa, ¿qué es lo que hacemos con la anticoagulación? Bien, lo que muestran las guías es que tenemos que mantener la anticoagulación siempre 3 meses. Después de estos 3 meses va a depender siempre del factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo controlable? Podemos reevaluarlo tras 3-6 meses y decidir si suprimir o no suprimir la anticoagulación. En el caso de que sea un factor de riesgo que no podemos controlar, una enfermedad trombólica recurrente, un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, o que no se haya identificado, tendremos que ir reevaluándolo, aunque es muy probable que lo tengamos que mantener de forma indefinida. Y además existe un estudio en el que se habla de los pacientes con cáncer, donde se sugiere una reevaluación a los 6 meses, y en función de la progresión de la enfermedad y la quimioterapia activa, podemos decidir si mantenerlo o suprimirlo. Por tanto, ¿qué ideas debemos llevarnos de esta sesión a casa? Primero, que la enfermedad trombólica es una patología frecuente que tenemos que sospechar y diagnosticar, que tiene una importante incidencia entre los pacientes de medicina interna por la confluencia de varios de los factores que hemos expuesto, que antes de utilizar las pruebas complementarias siempre debemos evaluar la sospecha clínica, y esto lo vamos a hacer con las escalas de Wells y Ginebra, que también están disponibles en el HCIS. Y antes de iniciar el tratamiento, siempre debemos estratificar el riesgo, por lo que antes de ingresar al paciente, sobre todo en medicina interna, en el caso de la urgencia, sí que sería adecuado que subiesen ya con el PESI calculado, que la mayoría no lo hacen. Y en los casos complejos, pues recordar simplemente que tenemos ahí al equipo PERT para echarnos un cable si no sabemos muy bien cómo orientarlo. Esta es la bibliografía que he utilizado para preparar la sesión y eso es todo.